Buenos días, Espíritu Santo. Ya sabemos que Dios está levantando un edificio donde Él quiere morar, un edificio donde el fundamento son las enseñanzas que Dios nos dio, un edificio donde los muros que se levantan son con piedras vivas, usted y yo. Hoy tenemos una pregunta que hacer al respecto. Con el tiempo que compartimos hoy, usted disfrutará una de las revelaciones más hermosas que están en la Escritura. Bienvenido a Buenos Días, Espíritu Santo. La pregunta del millón. Ese es el nombre de nuestro devocional de esta mañana. Llegó el día de Pentecostés. Esta era una fiesta que se celebraba por más de 1500 años. Era un ceremonial de agradecimiento al Dios de los siglos por las cosechas abundantes que se habían dado en los territorios, en las extensas llanuras de la tierra fértil bendecida, donde fluía la leche y la miel de Canaán. Dios entonces había establecido que con gratitud el pueblo se acercara, entregara sus primicias y trajera los primeros frutos de estas grandes y abundantes cosechas. Aquel día se llamaría el día de Pentecostés. El día de Pentecostés comenzó allá en el monte Sinaí, cuando Dios impartió instrucciones para el pueblo de Israel. Y el Señor estableció que vinieran los hombres con agradecimiento para celebrar el recogimiento de las gavillas. 1500 años más tarde llegó el Pentecostés espiritual. Y el protagonista central de este evento fue nada más y nada menos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien vino sobre Pedro y lleno del Espíritu Santo, después de hacer un mensaje maravilloso. La Escritura dice en estos términos lo que ocurrió. Hechos 2:14. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. En el verso 41, después de la predicación del apóstol Pedro, dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Un gran despertar espiritual partiendo desde Jerusalén, empezó a extenderse como si fuese un polvorín. En el capítulo 4, en el verso 4, la Escritura relata con estos detalles lo que estaba aconteciendo. Muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, lo aceptaron. Y así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5000 varones. Una cosecha de almas había empezado a darse. En el Pentecostés de allá, después de Jesucristo resucitado, 50 días después de su ascensión, ocurrió el milagro de la multiplicación. Ocurrió el milagro de la cosecha de las almas. Aquella palabra que Dios le había dado a Pedro de que sería un pescador de hombres se estaba cumpliendo. El día de hoy también se sigue cumpliendo. La pregunta del millón, así le hemos titulado, repito, al devocional, es: ¿quién habría de cuidar semejante cosecha que Dios había propiciado? En el devocional de esta mañana tenemos una extraordinaria, una linda noticia para todos aquellos que aman la venida del Señor, para todos que decimos: ven Señor Jesús, para todos aquellos que estamos en la cosecha de las almas. Tenemos una buena noticia. Esas almas, para que se conviertan en discípulos como el Señor nos mandó a levantar allá en Mateo 28:18, necesitan que un grupo de personas se encargue de esa cosecha, se encargue de estas gavillas que se han recogido.
Así fue como la iglesia del Nuevo Testamento hizo la tarea. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Por allí va la respuesta a la pregunta del millón. En el partimiento del pan, por allí también va, y en las oraciones. En una forma más específica, Lucas nos relata en el libro de Hechos, en el versículo 46, de la siguiente manera: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí están las dos palabras claves. El Señor reunía a los creyentes en el templo y en las casas. Sí, las grandes iglesias contemporáneas, los ministerios que se proyectan a crecimientos florecientes, multiplicados, numerosos, han entendido la clave. La iglesia, el servicio dominical, el ministerio en medio de la iglesia es fundamental, pero hay una medida todavía fundamental también, como es la iglesia en las casas. Los primeros cristianos se reunían en casas. Los primeros cristianos asistían al templo, pero también asistían a casas que se habían abierto para un cuidado. En el templo se da la gran congregación y en las casas se da el cuidado, el discipulado. De tal manera que esos 3,000 se convirtieron en 5,000 y esos 5,000 se convirtieron en muchedumbres gracias al ministerio del templo y también al ministerio en las casas. Dios levanta a la iglesia para que los laicos, es decir, los que no están con un llamado a servir a tiempo completo como los levitas, y hagan su tarea a través de pequeñas reuniones en sus lugares donde ellos viven, en los lugares donde ellos trabajan, en los lugares donde ellos pueden reunirse con un grupo de personas a las que discipulan, a las que pastorean, a las que hacen un seguimiento. En nuestro ministerio les llamamos GPS, grupos de pastoreo y seguimiento. Como usted ve, están en total concomitancia con la palabra del Señor, en acuerdo con lo que hacía la primera iglesia. De tal manera que si usted es un cristiano que está conforme a los designios del Señor, va al templo sin fallar, pero también usted va a la iglesia en las casas. Que Dios le anime no solo a participar de un grupo en una casa, sino que con la ayuda de Dios a dirigirlo. El crecimiento de la iglesia será sin límites. La respuesta a la pregunta del millón es: ¿cómo cuidamos las almas? Sin importar cuán numerosas sean, en el templo y en las casas. ¡Qué bendición! Lo hemos entendido. Esto es NDC+, Negocios del Corazón TV. Y aquí está su devocional de cada mañana, trayendo luz y dirección para su vida. Somos una iglesia militante, somos una iglesia que conquista, que cosecha las almas. Y sabemos hoy cuál es la respuesta a la pregunta del millón. En el templo y en las casas, sea parte de la respuesta de Dios a esta pregunta que hemos contestado. Que Dios le bendiga, nos vemos mañana, que tenga un día lleno de bendiciones.